Vamos a hablar de ataques modernos a la naturaleza de Jesucristo, pero para entender esto vamos a ver un trasfondo de otras cosas que tienen que ver con la relación entre la filosofía y la teología. ¿Okay? Pero antes de eso vamos a dar vamos a dar un poquito para atrás y voy a hacer la pregunta: ¿de dónde provienen las diferencias teológicas? O por ejemplo las diferencias, ¿por qué hay tantas religiones distintas si nosotros, ¿verdad? Todos creemos en la Biblia, ¿verdad? Profesamos creer en la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué hay tantos grupos diferentes y algunos que son herejes, ¿verdad? Y ¿de dónde viene tanta, ¿verdad? Porque los musulmanes, por ejemplo, nada más tienen dos grupos fundamentales, ¿verdad? No hay mucha diversidad. ¿Por qué nosotros tenemos tantas diferencias y discrepancias, ¿verdad? Grupos que básicamente están encontrados y que toda esa división, ¿de dónde es que viene esas divisiones? Mañana voy a ir a hablar acerca de la unidad, ¿verdad? Jesucristo dijo que sean uno como yo y el Padre somos uno. Ese es un pasaje bien con mucha carne, ¿verdad? Bien importante. Pero ¿dónde viene la desunión, ¿verdad? Todas estas discrepancias, todas estas diferencias. ¿Qué ustedes piensan? Discrepancia en interpretación. Y entonces más énfasis en unas cosas, en unos pasajes que en otros. Ok. Una es por que yo voy a poner como número 2, que es las doctrinas interactúan en una forma paradójica. Okay, así que la Biblia tiene paradojas. Entonces, las paradojas casi siempre son dos verdades que aplican a una misma un punto, situación. Una misma situación, tienen un punto de encuentro y son dos verdades que se balancean, ¿verdad? Y entonces, cuando uno tiene el balance incorrecto, enfatiza uno sobre la otra, pues eso puede producir división, ¿verdad? Así que el hecho de que es complejo y hay muchas paradojas es parte de la variedad que uno encuentra en el cristianismo, ¿verdad? Las religiones que no tienen paradojas, como el Islam, aunque tienen contradicciones, no tienden a tener tanta variedad, ¿verdad? Porque han resuelto esas paradojas tomando un punto de vista. El cristianismo, como es la verdad, pues tiene eso. ¿Qué otras cosas pueden causar división? Si ustedes miran a los distintos, por ejemplo, muchos de los grupos que hay por aquí, ¿por qué hay grupos que creen que son distintos? Piensa de algunos grupos cristianos. Se van por un lado de la paradoja, aceptan más y dicen esta es la verdad absoluta y lo demás por ahí. Algunos son estos, pero hay otros, digamos un grupo que de verdad está marginalmente cristiano, no son cristianos, pero que creen en la Biblia, ¿no? Ok, los adventistas. Ok, otro más. Testigos de Jehová. Los mormones. ¿Y qué tienen todo eso en común? Que todos no creen que Jesús es Dios. Muchos de ellos, o sea, porque yo lo he visto, los testigos de Jehová como tienen a Jesús como si fuera esa es la conclusión, profeta. Pero ¿por qué creen eso? Porque siguen otros libros, así que tienen exacto, tienen otras revelaciones. Revelación extrabíblica. ¿No es? Los mormones que tienen John Smith, Sí. Joseph Smith, y tienen el libro de Mormón, Ajá. tienen el Doctrines and Covenant, tienen el libro de Abraham, que es un fraude. Todos son un fraude. Pero esto es definitivamente un fraude, porque esto es una traducción de lo que se después de unos jeroglíficos. Ellos guardaron el manuscrito original y después, cuando más tarde pudieron leer jeroglíficos, ¿verdad? Porque para ese tiempo no podían. Cuando lo pudieron leer, se dieron cuenta, no, eso no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Así que fraude full probado, ¿verdad?
los adventistas que tienen. Él era Juan. ¿Okay? Y que ella, ¿cómo se llama el libro de ella? Tiene un montón, tiene una colección. Sí, pero Sí, es uno. de ella tiene. América en la profecía. Es el conflicto de los siglos. Y ellos no dicen que esto es otra, ¿verdad? Como dicen los mormones, otro testamento de Jesucristo. Pero si usted mira, dicen que ella fue inspirada por Dios. Sí. ¿Ves? Ahora dicen, no, pero no es exactamente la misma forma que la Biblia, pero no definen en qué forma no es exactamente como la Biblia, no es inspirado como Shakespeare, ¿verdad? En el sentido de que, me sentí inspirado, ¿verdad? Me sentí algo por encima de lo que casi siempre siento y lo escribí, ¿verdad? Eso no es lo que ellos quieren decir, no inspirado en ese sentido, ¿verdad? Que me levanté esta mañana y estaba inspirado, ¿verdad? Y puse a cantar. Es algo mucho más cerca a lo que nosotros usamos esa palabra para la inspiración de la Biblia. El profeta. Ajá. Y entonces, ahora ellos dicen, no, pero nosotros no creemos eso porque creemos que está inspirado, lo creemos porque eso es lo que enseña la Biblia, pero no es exactamente lo que enseña la Biblia. Pero ella cree como si fuera como más o menos igual que Jesús. Una profeta. Una profeta, Una profeta de Sí, no tanto como Jesucristo, pero como de cualquiera de los otros bastante. profetas, como Sí. decir Elías y de- exacto, Isaías, No, pero Elías, o toda esa gente. ellos tienden a que los adventistas sigan las instrucciones que ella ha dado. Exacto, porque la consiguieron una profetisa, una profeta y lo que ella escribió, ¿verdad? Pues le dan si es como explica la Biblia, pues si esto lo tiene y la Biblia no está clara en eso, pues ellos se van por lo que dice el conflicto de los siglos y le dan muchos otros nombres. A veces es el mismo libro, pero a veces lo llaman por un nombre distinto. Y los testigos de Jehová pues tienen lo que ver, ¿verdad? Todos los libros y cositas que produce la sociedad de ellos, ¿verdad? Que es un grupo de personas que están a cargo de interpretar lo que dijo Rutherford, ahí me se me olvidó el nombre, un nombre un poquito raro y difícil de pronunciar, pero Russell, y después hubo otro que era Rutherford, una cosa así, que ellos han tenido varios líderes. Sí. Un poquito complicado la historia de ellos porque hay una conexión con los adventistas también. Así que esa es una de las cosas. Y entonces hay, más o menos mencionaron un poquito que tiene que ver con están las paradojas, ¿verdad? Que esto es cuestión de énfasis, ¿verdad? Que podemos tener, por ejemplo, el calvinismo y el arminianismo. Pero aquí hay otra que tiene que ver con el uso de filosofía. Y entonces produce una interpretación. Si es una filosofía extrabíblica, o que es un fundamento filosófico ajeno a la Biblia y se interpreta la Biblia a la luz de esa filosofía, pues entonces uno puede sacar cosas bien distintas, ¿verdad? Si uno ya va con una presuposición a la Biblia, pues eso va a colorear lo que nosotros le sacamos, ¿verdad? Si uno ya asume, por ejemplo, de que estas cosas no pasaron y entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que evolucionó esto? ¿Verdad? Uno cree en la evolución, pues entonces uno tiene que tratar de explicar, ¿verdad?, cómo esto evolucionó, y entonces pues lo interpreta a la luz de eso y obviamente va a ser unas conclusiones bien distintas. Ahora el problema es que la filosofía es la única manera que nosotros podemos interpretar, ¿okay? Así que mientras más diferente es nuestra filosofía, o sea, más antibíblica, pues más diferente va a ser nuestra interpretación. ¿Okay? Así que, y todas estas cosas están, ¿verdad?, en parte relacionadas, ¿verdad? Obviamente es como un espectro, ¿verdad? Porque la razón que esta gente se inventó todas estas cosas es porque tenía una filosofía distinta.
Ahora vamos entonces a ver, porque en los tiempos modernos y también en los tiempos antiguos, la filosofía era lo que impactaba esas diferencias, ¿verdad? Hubo un tiempo donde era más la cuestión esa de las paradojas, pero la verdad es que las paradojas entonces uno las interpreta basadas en su filosofía. Muchos de los conflictos han caído como resolución de paradojas y, ¿verdad? Como vimos que la Biblia contiene muchas paradojas, la realidad es una manifestación de muchas paradojas. El tratar de entender esas paradojas resultó en las primeras controversias. Sin embargo, el reto que existe hoy es el de evitar reinterpretar las verdades bíblicas a la luz de la filosofía moderna, que en general tiende a los extremos, ¿verdad? Y dos de esas filosofías son el existencialismo y el pragmatismo, que vamos a hablar, quizás no lleguemos hoy a las interpretaciones basadas en esa filosofía, pero entre, ¿verdad? En la academia y eso, ¿verdad? Y si uno está hablando con gente que ha estudiado muchas veces en seminarios modernos, aún en el seminario de San Juan, pues van a tener, ¿verdad?, sus interpretaciones basadas en todo eso, y muchas de esta gente liberales que se meten en la política y dicen cosas, pues están basados su interpretación de la Biblia usando las herramientas de su filosofía, que es bien extrema, y da resultados que son extremos. Ahora, ¿qué es la filosofía y cuál es la relación con la teología? ¿Verdad? Que alguna gente dice, no podemos usar la filosofía, no sirve, no debemos usar filosofía, ¿verdad? Eso es algo humano, ¿verdad? Pablo dice que serán, ¿verdad?, sabiduría humana y no tenemos que usar eso, ¿verdad? Eliminarla completamente. Ahora, eso se basa en no entender si lo que es la filosofía. ¿Qué es la filosofía? ¿Ustedes piensan que es la filosofía? Son ideas de lo El amor a la sabiduría. ¿Cómo? El amor a la sabiduría. ¿Oye? Filosofía en sí quiere decir amor a la sabiduría. Pero la filosofía es el estudio lógico de conceptos abstractos. Estudio lógico De conceptos abstractos, abstracción. lógico de conceptos Abstractos, abstractos. no tangibles como la matemática, como finito. O tangible. Ahora, si uno quiere una definición, uno debe entender las partes que la componen, ¿verdad? Yo creo que más o menos podemos asumir que sabemos lo que es un estudio, aunque eso de verdad, si nos pudiéramos a buscar, quizás no lo entendemos. Ahora, cuando hablamos de algo que es lógico, ¿esto en qué categoría cae esto? La lógica. Bueno, La lógica es un concepto abstracto. ¿Verdad? Eso crea un problemita, ¿verdad? Porque la filosofía es el estudio lógico de conceptos abstractos, pero la lógica es un concepto abstracto. Pero es la única herramienta que tenemos en sí para. Y entonces esa circularidad en la filosofía es la limitación de la filosofía, porque la filosofía no puede definirse como una disciplina cerrada, porque como no podemos, ¿verdad?, para estudiar lógicamente conceptos abstractos, y la lógica es un concepto abstracto, ¿cómo definimos que estamos haciendo lo que pensamos que estamos haciendo si es un resultado de lo que estamos haciendo? Tenemos que entrar, tiene que tener un fundamento fuera de sí. Eso es como la persona, ¿verdad?, que piensa, los nenes chiquitos que piensan que si se ponen, ¿verdad?, a alarse los zapatos para arriba, pues pueden volar. Si me agarro por los suspenders, ¿verdad?, ¿por qué yo no puedo, ¿verdad?, volar agarrándome por los suspenders? Yo cojo, ¿verdad?, si mi papá me coge, me puede hacer subir, o si yo, ¿verdad?, si me cogen, yo subo. ¿Por qué yo no puedo cogerme yo mismo, ¿verdad? Lo llama bootstrapping.
eso no, porque yo no tengo ese fundamento, ¿verdad? Tiene que haber un fundamento fuera. Mi papá Externo, está cogiendo ¿no? mis, ¿verdad? Está cogiendo por mis hombros, no, ¿verdad? El mismo, ¿verdad? Pues entonces tiene que haber un fundamento externo que, podemos decir, informa o modifica o un input, Ujú. ¿verdad? Sí, da Lo insumo. que llaman un Insumo, sí. ajá, un informa, ¿verdad? O Forma, sí. la palabra Insumo. académica que usan, ¿verdad? Esta disciplina, ¿verdad? No es una disciplina cerrada. Ok, así que vamos a ver un poquito más detalle, ¿verdad? Si el estudio lógico de los conceptos abstractos, pero vamos a hacer algunas otras cosas que hace, ¿verdad? Que hay tres componentes de la filosofía en la práctica que pueden impactar la teología. ¿Okay? Lo primero que hace la filosofía, ¿verdad? Acerca de estos conceptos abstractos es que preguntan qué son, ¿verdad? Así que hace preguntas. De cosas abstractas. Por ejemplo, ¿qué es la belleza? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la lógica? En la Biblia vemos preguntas filosóficas. Existen preguntas filosóficas. Por ejemplo, Pilato hizo una pregunta filosófica a Jesucristo. Y la cosa es que Jesucristo ya se lo estaba contestando, ¿verdad? Y es bien interesante, ¿verdad? Porque la cosa es que uno mira interesante estas cosas que están pasando en la Biblia, porque Pilato pensaba que él estaba juzgando a Jesucristo, pero en verdad Jesucristo estaba juzgando a Pilato. Juan 18, 37 al 38 dice: le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Interesante, ¿verdad? Que Jesús contesta eso a la pregunta, luego eres tu rey. Yo pienso que el dar testimonio a la verdad es una de las cosas que se supone que haga un rey. Esa corrupción que nosotros tenemos, ¿verdad? Y todo eso no es... Por eso que estamos como estamos, ¿verdad? Y lo que se supone que Pilato hiciera ahí en ese tiempo, como básicamente como un rey, como el representante del emperador, era determinar la verdad, ¿verdad? En esa situación. Dice, tú dices, yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Pero no se quedó para oír la contestación, ¿verdad? Fue a la persona correcta porque él vino para dar testimonio de la verdad y Pilato hizo la pregunta correcta a la persona correcta, pero asumió que no existía contestación y no oyó, no esperó para ver si había una contestación. Él simplemente lo tiró ahí y asumió. Y ahí se autoincriminó, ahí se condenó él mismo. O sea. Exacto. Algunos teólogos ven la relación entre la filosofía y la teología de la siguiente forma: la filosofía hace las preguntas y la teología la contesta. Sin embargo, hay que recordar que la Biblia hace sus propias preguntas y da contestaciones a preguntas que la filosofía no hace. La filosofía no necesariamente hace esas preguntas. La cosa es que la Biblia tiene su propia filosofía, porque la filosofía es el estudio lógico de conceptos abstractos. La cosa es que el problema no es la filosofía que uno estudia en los libros, el problema es la filosofía que tenemos aquí. ¿Ves? Que puede ser no basado en lo que estudia en los libros, en nuestras experiencias, las ¿cómo se llama? Las supersticiones que nos dicen, ¿verdad?
lo que uno ha leído, las malinterpretaciones de la Biblia y todo eso, uno tiene una filosofía aquí, ¿verdad? Lo que nos suena lógico, que puede que sea ilógico al resto del mundo, pero no suena lógico. Exacto, entonces tenemos que ir modificando nuestra filosofía aquí arriba para que sea más como la filosofía que está en la Biblia. ¿Ves? La filosofía trata de contestar las preguntas que hace, número 2. Si la filosofía hace ciertas preguntas, mientras más se acerca nuestra filosofía a las de la Biblia, va a ser las preguntas que hace la Biblia. También las preguntas que están dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Porque Dios ha puesto algunas preguntas en nosotros como parte de nuestra ser imagen de Dios. Número 2, la filosofía trata de contestar las preguntas que hace. Por ejemplo, la estética es una rama de la filosofía que trata de contestar la pregunta ¿qué es la belleza? Hay cosas válidas, ¿verdad? Uno puede hacer cosas de experimento y qué es lo que la gente piensa que es la belleza. Por ejemplo, una cosa que de la belleza es que es el ideal, ¿verdad? He encontrado que la cara más bella tiende a ser la cara más promedia, con algunas cositas que sobresale que tienen que ver con salud y otras cosas así. Pero la persona bella, la persona más promedia, porque esa es la persona que más se acerca a ese ideal de nuestras experiencias. Hay que tener en cuenta que la Biblia también da la respuesta a algunas de las preguntas que hace la filosofía y que ella misma hace. Es necesario que éstas concuerden con el esquema filosófico que uno está usando. Por ejemplo, Jesús le había revelado a sus discípulos la noche anterior la contestación a la pregunta filosófica que iba a hacer Pilato, pero aún así el significado de esta contestación no está muy claro. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesucristo está diciendo, cuando Pilato dice ¿qué es la verdad?, Jesús está diciendo: yo soy la verdad. Pero ¿en qué sentido un ser humano es la verdad? Y la cosa es que no solamente el ser humano, sino todo lo que representa a Jesucristo, que es la revelación completa de Dios, ¿verdad? Es toda la verdad. Y esa es la premisa, ¿verdad? De la lógica, la premisa que hay que poner, ¿verdad? Para informar toda la filosofía y todo el sistema lógico. Vimos, ¿verdad?, que Jesús ya le había indicado a Pilato donde él podría encontrar la contestación a esa pregunta, cuando él dijo: para esto yo he nacido y he venido al mundo, para el testimonio de la verdad. Pero a Pilato no le interesa oír la contestación. La tercera cosa que nos da la filosofía es un sistema que consiste de método y modelo que podemos usar para encontrar la relación entre distintos conceptos y de esa forma contestar las preguntas que hace la filosofía. Así que un método y un modelo. Un modelo es esa relación que vamos formando entre todas estas distintas cosas. Podemos usar la filosofía para tratar de explicar lo que quiso decir Jesús cuando dijo que Él es la verdad. Por ejemplo. Ahora, la filosofía es una herramienta esencial para la interpretación bíblica, ya que define las palabras y los conceptos que la Biblia usa. Como estaba diciendo, todos tenemos una filosofía, ¿verdad? Es lo que está en nuestra mente. Es el armazón que usamos para darle significado a los conceptos abstractos. Siempre que uno piensa belleza, piensa la verdad, piensa, ¿verdad?, la ética. Todas estas cosas que son abstractas, estos conceptos abstractos, esa definición, ¿verdad?, forma un framework, ¿verdad?, un armazón, que es nuestra filosofía, ¿verdad? Para ser objetivos tenemos que identificar y estar al tanto de las premisas filosóficas sobre las cuales edificamos este armazón y que a su vez usamos para interpretar la Biblia. Yo he visto, por ejemplo, uno habla con las personas y a veces asumen unas cosas de la Biblia que de verdad no están ahí. Por ejemplo, una cosa, le voy a decir una cosa bien específica. Usted sabe que
Cuando usted le pregunta a alguien, un evangélico, ¿no?, ¿quiénes son los 144,000? ¿Qué le van a decir? Pero si le pregunta a un testigo de Jehová, le van a decir una cosa completamente distinta, pero si le pregunta a un evangélico qué son los 144,000, ¿cuál es casi siempre la contestación? Las 12 tribus. Las 12 tribus y ¿cuál es su significado? ¿Qué es la importancia de los 144,000? ¿No han oído lo que dicen en sus iglesias? Usted le fuera a preguntar a su pastor qué dice que son los 144,000. Supuestamente son de los del pueblo de Israel que se van a hacer salvos. Okay. 12,000 de cada tribu. Por lo menos lo que yo le he preguntado, siempre dicen, estos son 144,000 misioneros o predicadores que van a evangelizar durante la gran tribulación. Y esos son la gente que van a estar evangelizando, porque como la iglesia no va a estar, pues los 144,000 van a tomar el lugar de la iglesia y van a estar evangelizando y predicando, y esos son la gente que Dios va a mandar a través de todo el mundo para ser sus representantes en la tierra. La cosa es que eso no está ahí. Eso es un invento completo. Alguien se lo sacó de la manga. Y eso es lo que cree mucha gente. Entonces usan eso como evidencia de que el rapto tiene que ser antes, porque si no, ¿por qué Dios iba a mandar a 144,000 misioneros, ¿verdad?, testigos, cuando está la iglesia para hacerlo? Pero es que la Biblia no dice que eso es lo que ellos van a estar haciendo. Ellos tienen una interpretación, sacan una conclusión de algo que está en la Biblia, entonces asumen que esa conclusión está en la Biblia y lo usan para apoyar su interpretación que produjo esa conclusión de primera instancia, ¿verdad? Y hay estos razonamientos cíclicos, ¿verdad?, que la gente asume. Y entonces es bien difícil porque uno tiene que ir tumbando cada una de estas cosas y entonces ofrecerle otra alternativa. Y dije, pero si no son, ¿verdad?, si no están ahí predicando el evangelio, entonces ¿qué es lo que están haciendo? ¿Ves? Porque entonces eso crea un vacío. Pero es un ejemplo, ¿verdad?, de una filosofía, ¿verdad?, que afecta cómo nosotros interpretamos las cosas. No es posible evitar el uso de la filosofía, ya que, por ejemplo, cuando dijimos que nuestros resultados... déjame darle para atrás, Así que eso lo usamos para interpretar la Biblia. En segundo lugar, tenemos que tener claro que la Biblia también nos enseña principios filosóficos, ambos directa e indirectamente, y necesitamos adaptar nuestra filosofía, nuestra mente, ¿verdad?, y también la que enseñamos a la Biblia, y no solo viceversa. Si nuestra interpretación de la Biblia produce contestaciones que contradicen lo que dice la Biblia en otros lugares, entonces necesitamos ajustar nuestras premisas filosóficas para producir contestaciones consistentes con la revelación bíblica. A veces también tenemos que ajustar nuestra interpretación bíblica. ¿Para qué dijimos? Vamos a ver esto otra vez. Si nuestra interpretación de la Biblia produce contestaciones que contradicen lo que dice la Biblia en otro lugar, entonces necesitamos ajustar nuestras premisas filosóficas para producir contestaciones consistentes con la revelación bíblica. Ahora, ¿qué pasa? El concepto de contradecir es un concepto filosófico. No es posible evitar el uso de la filosofía, ya que vimos este ejemplo que no puede haber una contradicción entre los resultados filosóficos y lo que dice la Biblia, pero ese concepto de por sí lo define la filosofía. La filosofía define para nosotros en qué consiste una contradicción. La extracción de significado, lo que llamamos interpretación, y filosofía están íntimamente entrelazados y juntos producen entendimiento. Ahora les voy a dar ejemplos para poder entender esto, porque a veces cuando uno ve ejemplos, ¿verdad?, ayuda. Pero déjame hacer algo un poquito abstracto todavía.
Debería haber una relación dinámica entre la filosofía y la Biblia. ¿Okay? La Biblia es la información que la filosofía analiza. Usamos la Biblia para extraer entendimiento y aplicación del texto bíblico. Sin embargo, parte de este entendimiento informa, produce input, modificación a la misma filosofía. O sea, parte del entendimiento que extraemos de la Biblia usando la filosofía nos demuestra el error en nuestra filosofía y refina esta filosofía y la hace más correcta. A su vez, esta filosofía más correcta y más refinada nos permite hacer mejores interpretaciones de la Biblia. Y eso a su vez corrige y refina aún más la filosofía, creando un ciclo de entendimiento. Por eso es de esperar que nuestro entendimiento de la Biblia crezca a través de los años, y no solamente el entendimiento personal, que sí debe crecer, pero el entendimiento de la iglesia acerca de la Biblia. La teología no debería ser una disciplina estancada. Y el hecho de que está un poco estancada, pienso que es que, igual que la ciencia, a veces se estanca porque hay unos errores, ¿verdad? Hay un error fundamental que no estamos pudiendo, ¿verdad? Que estamos asumiendo y no le estamos, a veces hay que derribar esas preconcepciones, ¿verdad? Para poder entender mejor la Biblia. Por ejemplo, hay ahora mismo entre los evangélicos creen en lo que se llama el dispensacionalismo, que tumban mucho la importancia del Antiguo Testamento, ¿ves? Y eso evita, yo creo, mucho progreso en el entendimiento de la Biblia. ¿Ves? Ahora voy al ejemplo de ahora. Esto es bien parecido al sistema científico, donde los resultados de la ciencia nos permite... ¿Qué hacemos con los resultados de la ciencia? Producimos cosas, equipos, ¿verdad? Muchas cosas. Carros. Se utiliza para tecnología, avance tecnológico y crear nuevas tecnologías que nos simplifiquen, mejoren la calidad de vida. Y hay un avance y todas esas cosas, pero parte de eso es crear más equipo científico que permite hacer estudios más exactos, experimentos más exactos, que entonces refina nuestras teorías y permite crear equipos aún más sofisticados. Y nos acerca más a la veracidad. O sea, nosotros, ¿verdad? Ahora mismo, bueno, o sea, ustedes ven, ¿verdad? Todos los avances, ¿verdad? Pero esos avances permiten que uno pueda hacer cosas mucho más sofisticadas, que entonces dan lugar para hacer cosas mucho más sofisticadas, ¿verdad? El avance de las computadoras, ¿sí? Avance en la computadora, avance en la microtecnología. La cirugía de catarata antes eso era algo bárbaro, en el ojo 180 grados, metían una cosa que estaba a temperaturas criogénicas, tocaban el lente, eso se congelaba y cogían, lo sacaban. Y como el 99% de las veces la persona veía un poquito mejor, entonces tenían que usar esos espejuelos bien gordos. Y entonces alguien que había estado, que estaba, ¿verdad?, esperando un oftalmólogo, estaba esperando bueno, todos vieron dos avances. Uno es que estaban diciendo, bueno, estamos sacando lente viejo, ¿para qué no ponemos un lente nuevo ahí adentro? Pero en algún tiempo la gente pensaba que eso era algo bárbaro, ¿verdad? Estamos poniendo algo ahí dentro del ojo que se puede infectar y todo eso, ¿verdad? Pero a medida que se van haciendo estos avances, pues todas esas cosas se hicieron posibles. ¿verdad? Pero todo eso es cíclico, ¿verdad? A medida que uno tiene los resultados de estos avances, pues permite estudios más sofisticados, más específicos, ¿verdad? Mejores antibióticos, mejores, ¿verdad? La manufactura de estos lentecitos más sofisticados, ¿verdad? Y todas esas cosas van adelantando. Así que la filosofía viene a ser como si fuera el equipo experimental o la tecnología que usamos para hacer experimentos, descubrimientos interpretativos sobre el texto bíblico y también que lo usamos para aplicarlo a nuestras vidas. ¿Ves? Así que podemos pensar de la tecnología como el equipo, pero podemos pensar de la filosofía como el equipo tecnológico que usamos para interpretar
la Biblia. Las herramientas. Unas herramientas. ¿Okay? Estamos terminando. Pero vamos nada más estamos introduciendo esta parte. Ahora, algunos teólogos modernos se han quejado que mucha de la teología clásica fue el resultado de un encuentro entre la religión de la Biblia y la filosofía grecorromana, y que este encuentro produjo una síntesis de la verdad bíblica que se convierte, y esto lo dijo el Papa Benedicto XIV, dice, un solo elemento de un extendido sistema filosófico, y que produce una articulación de la fe basada en un sistema de pensar ajeno a esa fe. Que están diciendo que básicamente la filosofía greco-romana se usó para interpretar la Biblia, y eso creó todos los credos y todas las cosas, y que si nosotros creemos en toda esa doctrina, ¿verdad?, de lo que se cree en la teología, eso de verdad es algo que se extrae de la Biblia usando la filosofía greco-romana. Y todo lo que dicen es, tenemos que eliminar toda esta teología, ¿verdad?, toda esta influencia de la filosofía griega, pero entonces hay que usar una filosofía. ¿Con qué la reemplazan? Exacto, entonces. La reemplazan por filosofía moderna, que muchas veces es aún más ajena al pensamiento bíblico. Y aunque podemos considerar las aseveraciones de los distintos métodos filosóficos, la filosofía que usamos para interpretar la Biblia debe acercarse progresivamente más y más a una filosofía bíblica. El peligro de las interpretaciones modernas es que, como están más presentes en nuestro ambiente, a veces no nos damos cuenta de que están influenciando nuestra interpretación, y por lo tanto su efecto es más sutil y difícil de identificar. Y yo diría, ¿verdad?, porque esto es una cosa que hay este movimiento, ¿verdad?, de evitar la teología. En muchos seminarios ya no enseñan teología sistemática. Eso se ha metido aún en los seminarios evangélicos. Y entonces, parte de lo que usan es eso, ¿verdad?, que eso es simplemente interpretaciones de la filosofía griega, pero eso no es la cosa. Las interpretaciones de la filosofía griega eran todas esas herejías que estamos hablando, ¿verdad? El arrianismo, el docetismo, el apolinarianismo, ¿verdad? Todas estas distintas cosas. Gnosticismo, ese era el resultado de la filosofía griega. Los credos son correcciones a esa filosofía y un intento por crear una filosofía bíblica. ¿Eh? Y sí, se basaba en algo que ya había, porque hay que empezar de algo. Y no es porque fuera la filosofía griega, eso es simplemente la filosofía que tenía esa gente en su mente cuando estaban. Exacto, que estaba en boga. Exacto. Y era más avanzada que la filosofía que tenían gente por allá en las tribus germánicas o en el África, ¿verdad? Que era más animista y una filosofía más inferior. Pues, ¿verdad? Esa filosofía tenía sus errores, pero se fueron corrigiendo a través de los credos, produciendo esa filosofía bíblica. Y sustituir eso por filosofías extremas modernas no necesariamente nos va a llegar a la verdad, ¿verdad? Porque ellos dicen, estamos quitando esa filosofía, vamos a usar esto, pero lo que me están dando cuenta es que están usando filosofía también. Lo único que a veces no lo consideran filosofía. Así que la próxima vez vamos a terminar esta parte de estas dos filosofías, que es el pragmatismo y el funcionalismo y el existencialismo. Y en cuanto a la humanidad de Jesucristo, porque eso entra a las iglesias, ¿verdad? Estas filosofías modernas a veces se ven más en las iglesias, y hay que ver lo que está pasando, porque de verdad, o sea, el cristianismo se está colapsando. Yo fui a una conferencia de los bautistas independientes y me quedé completamente en shock. Hacía tiempo que no iba, la gente, ¿verdad?, que estaba a cargo antes, muchos se han muerto, y esta generación nueva no piensa, ¿verdad? Y como que, o sea, están entrando muchas de estas cosas y la gente ni se da cuenta. Se da cuenta. ¿Ves? Y entonces esto no funciona. Y se da cuenta.
y nosotros, ¿verdad? Como cristianos debemos tratar de ver cuál es el problema que estamos teniendo. Por ejemplo, mañana voy a ir a predicar en ese mismo colegio que sponsor eso. ¿Cuál es el problema? Vamos a, ¿verdad?, abrir la mente y tratar de resolver estos problemas, ¿verdad? Y son gente, ¿verdad?, que se pone a estudiar un poquito más la Biblia, ¿verdad?, como ustedes, que sí tienen la clave de qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Pero para hacer eso pues hay que entender, ¿verdad?, lo que dice la Biblia y entender estas cosas. Unas preguntas o comentarios sobre eso. Así que esto era básicamente la filosofía y la teología, ¿verdad? O la filosofía y la Biblia. La semana que viene vamos a continuar aplicando eso a la humanidad de Jesucristo, y después vamos a continuar con otros aspectos de la unidad de Jesucristo y otras cosas asociadas. Okay. Dice que el internet ha hecho más daño que bueno en una parte, porque la gente se pone a buscar cuatro patas, como dice, y se pone a leer de cualquiera, y ahí es donde está el problema. Ese es parte del problema. Internet es bueno porque gente tiene acceso a mucha más información. Es malo porque mucha gente no quiere información y quiere entretenimiento, y se buscan cosas que a veces son medio locas. Pero el problema que yo estaba viendo, por ejemplo, en esa conferencia no era tanto eso, es que simplemente es una falta de conocimiento. La ignorancia está rampante. Entonces, por ejemplo, este predicador que trajeron, un predicador especial, era un sermón bien simplista, pero la cosa es, no es que estaba mal, diluido, pero no era watered down, es que es un sermón que yo esperaría de un muchacho de la high, que uno lo pone a dar, ¿verdad?, entre el grupo de jóvenes, un sermón. Un doctor, que uno dice, caramba, un doctor en teología, así que uno dice, caramba. Exacto, yo no en sí exacto, todo lo que dijo estaba correcto, pero eso ya yo todo lo sabía, ¿verdad? Y no es que yo sepa tanto, es que eran cosas bien básicas. Básicamente lo que estaba diciendo era, necesitamos avivamiento, que primero es otra cosa, ¿verdad? Ahí ya hay una falta de entendimiento de qué es el avivamiento y todo el contexto histórico, y si de verdad necesitamos avivamiento, porque eso la Biblia no dice. Segundo, decía, la razón que no tenemos avivamiento es porque nuestro pecado nos ha alejado de nuestro Dios. Entonces usó un versículo en el Antiguo Testamento, pero no vio el contexto ni nada de eso, simplemente usó ese versículo. Entonces dice, y estos son los 3 pecados, pero escogió 3 pecados, ¿por qué eso y no otros, verdad? No es, está bien, sí, todos los pecados son malos, pero ¿por qué escogió esos 3? O sea, da un poquito más de entendimiento, ¿verdad? Porque él dijo, era falta de perdón, falta de interés y otro más que yo ni me recuerdo. De hecho, que no me recuerdo, quiero decir que era bien insignificante. Pero la cosa es que la razón que parecía que era una persona, un tan gran predicador, es porque todo el tiempo, por una hora sólida entera, estaba gritando. Gritando. Y es más, le bajaron el volumen. Y digo, súbame el volumen. Y no aguanté, yo me fui después de esa prédica, una serie de prédicas, pero la cosa es, entonces todo el mundo diciendo amén y esto, entonces al final te puso a criticar el calvinismo y dije, ahí está el problema. Uno cree que Dios es el que está en control, pues él es el que tiene que tratar de estar en control, ¿verdad? Y meterle o emocionalmente por el cerebro, ¿verdad?, a la gente, y él hacer la obra de Dios. Pero es una ignorancia que tiene la gente, ¿ves? Y se ponen a decir cosas. Y la cosa es que uno de los ejemplos, porque se contradice, uno de los ejemplos que él dio era un gran misionero que era calvinista, un misionero del pasado, y entonces se puso a atacar el calvinismo. Y el hecho de que uno ataca algo y usó eso como ejemplo y no se da cuenta, pues demuestra que es ignorante. Y esa ignorancia, ¿verdad?, pues yo creo que está haciendo que la gente no nos tome en serio. ¿Qué estudio teológico si alguno tenía ese predicador? No sé, pero es que también se han levantado muchos colegios y iglesias que tienen institutos bíblicos y cosas así, y la cosa es que pues esto no es una gran universidad, ¿verdad? Pero
yo estoy dándole lo que a mí me enseñaron y yo sí, estudié, ¿verdad? Pero si hubiera una herejía ya yo me hubiese ido hace tiempo. Pero que para ponerlo a él como un gran predicador, ¿verdad? Y alguien que tenía como que le faltaba mucha carne. Yo me sentí que yo hablé con muchos amigos acerca de eso. Y digo, bueno, a veces hay que gritar y eso sí, pero eso es, el gritar es como la salsa picante, ¿ves? Uno le pone un poquito de salsa picante al bistec y un poquito de cebolla y mushrooms y sabe súper buena. Pero eso era, uno sentí que cogí un vaso de salsa picante, le puse un poquito de carne molida y unos cantitos de cebolla y yo me tomé el vaso de salsa picante, ¿ves? Eso no es como debe ser la cosa. Mucha salsa y poco bistec. Ok, gracias por oírme hablar. A mí me gusta oírme a mí hablar. Cuando estuve en la iglesia metodista, ella, la pastora, me decía, tú debías de estudiar teología, me decía. Entonces me decía, ella sabía que yo era calvinista. Yo no se lo decía a la congregación, pero cuando hablaba con ella sabía que yo no me gustaba eso de estar creando divisiones en los sitios. Y viene y me dice, pero tú no puedes ir al seminario mío, porque era el seminario de los metodistas, el Wesley allá. Sí. Y decía, tú vas a estar enojado todo el tiempo. Y yo decía, pero si lo que enseñan ahí no es nada, ahí no hay teología, eso es ahí filosofía. Y yo decía, exacto. No hay ningunos libros de teología que hayan escrito. No los hay. Ella me trató de convencer con un librito. Es un libro bien bueno y era un doctor. Y él mismo decía, los metodistas no tenemos mucha doctrina. Decía, esto puede que le moleste a algunos metodistas, pero esa es la verdad. Yo dije, hasta aquí llegó este libro. Yo dije, pues si no es doctrina, ¿para qué yo quiero esto? Exacto. Interesante que todos los grandes filósofos, todos los grandes teólogos eran calvinistas. Porque los que empezaron no calvinistas terminaron. Todo buen libro de teología sistemática, calvinista. Búsquelo. Exacto. Bueno, pues. Yo quisiera que me dijera una cosita. Sí. Cuando usted estaba hablando, la opinión suya sobre los 144,000, porque me quedé como. Que mi hermana era testigo de Jehová por muchos años y siempre tenía el mismo tema ahí de que eso es lo que se iban a salvar, 144,000. Yo dije, me chavé. El problema fundamental de los testigos de Jehová, porque esto es algo que yo no sabía hasta que me puse a hablar con ellos. Porque uno puede estudiar libros y cosas, pero hasta que uno se pone a hablar con los testigos de Jehová uno se da cuenta cuál es el problema fundamental. El problema fundamental de los testigos de Jehová es de que cuando les conviene toman la Biblia literalmente y cuando no les conviene la toman en una forma simbólica. Y eso es algo que yo tenía una persona que siempre venía y después dejó de venir, pero que venía aquí mucho y él quería convertirme. Cada vez que alguien quiere convertirme, yo digo, Dios me quiere que yo trate de convertirlo a él. Nos poníamos en muchos debates y por fin no podíamos estar de acuerdo en nada, pero yo le dije, yo quiero que usted ¿cómo se llama? Esté de acuerdo conmigo en esta observación. Y es que las diferencias que hay entre yo y usted se basan en que siempre es cuando yo tomo un pasaje literalmente y usted toma el pasaje simbólicamente. Que mi interpretación se basa en una interpretación literal de esos pasajes y usted la toma simbólicamente. ¿Ve? Y entonces, eso es cierto en la cuestión de Jesús y Jehová, porque yo les puedo enseñar en el Antiguo Testamento, dice que Jehová vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de Olivo. Dice, no, pero Dios no puede tener pies, tiene que ser simbólico. No tiene que ser simbólico, puede ser literal. ¿Qué quiere decir? Que eso tiene que ser Jesucristo. Exacto. ¿Ve? El infierno, cuando dice que Lázaro, ¿verdad? y el rico estaban en el infierno,
no, que ha sido una parábola, eso no es literal. No, eso probablemente era el mismo Lázaro que Jesús después de resucitó y que, ¿verdad? Y ahí se piensa que se sabe quién era esa persona, que era uno de los, el cuñado de Caifás. Así que eso era literal, él de verdad estaba allí. Los 144.000 es la misma cosa, porque yo siempre le hago la pregunta. Ellos piensan que son parte de los 144.000, pero lo primero que uno tiene que preguntarle, ¿y de qué tribu judía tú eres? Exacto, ¿de qué tribu? ¿Sabes? Yo decía eso a mi hermano, ¿de qué tribu tú cuentas? Y entonces me da un cuento y que si esto, que si lo otro, pero la cosa es que menciona muchas veces, eso es casi, o sea, es tan y tan redundante. Leer ese pasaje da trabajo, porque es tanto, dice 12.000 ya habían 12.000 sellados de la tribu de Dan, y 12.000 sellados de la tribu de Judá, y 12.000 sellados de la tribu de Gad, y 12.000 sellados, o sea, y los repite, y los repite, y los repite 12 veces. 12.000 sellados de todas, individualmente, cada una de las tribus. Así que, ¿de qué tribu es usted? Y la cosa es que yo lo que pienso es, si los hijos de Judá son los miembros de las 12 tribus, quiere decir que son descendientes por parte de padre de ese patriarca. Así que un verdadero israelita es alguien, si usted va al abuelo del abuelo del abuelo del abuelo del abuelo del abuelo para atrás, llega a uno de los hijos de Israel. O de Judá, o de Gad, o de Rubén, o de Benjamín, por descendencia paterna. Ahora la cosa es que los judíos, el judaísmo rabínico cambió eso, que uno es judío si tiene una madre judía. Y ya para el tiempo de Timoteo, por ejemplo, ya se había aceptado eso, por eso fue que Pablo circuncidó a Timoteo, de un padre griego y una madre judía, porque los judíos lo consideraban judío. Pero él no era israelita, él era griego con madre judía. Los sacerdotes, esa sí tenía que venir de padre y padre y padre, eso no lo cambiaron. Y hay algunas familias judías que por tradición se consideran que son son descendientes de Aarón, que son de los sacerdotes, los Cohen. Entonces, si uno hace una prueba genética a los Cohen, al cromosoma Y, que se pasa de padre a padre a padre a padre a padre a padre a padre, el 50% de ellos tienen un marcador, tienen una secuencia específica en ciertas partes de ese cromosoma que se puede identificar. Eso se llama el Cohen haplotype marker, una cosa así. Y el 50% de ese grupo lo tienen. Eso quiere decir que eso lo tuvo que haber sacado de Abraham, o de Israel, o de Jacob, porque eso viene, casi todo esa gente lo tiene. El 10% de los judíos lo tienen, pero eso lo que quiere decir es que el 90% de los judíos no pueden trazar su línea para atrás directamente a Abraham. Son gente que entraron al pueblo judío y se casaron con una mujer judía, pero son extranjeros dentro de los judíos, y hay muchos europeos, hay muchos egipcios. Cuando salieron los hijos de Israel, salió un montón de egipcios con ellos, una mezcla. Todos los que estaban siempre protestando eran esa mezcla, eran el grupo mixto. Pues entonces, si uno se va a los palestinos el 50% tienen ese cromosoma. Quiere decir que los palestinos son los verdaderos judíos. Que los palestinos no son solamente musulmanes, hay muchos palestinos cristianos. Y los palestinos eran, porque ¿dónde viven los palestinos? Viven en Belén, en Nazaret, en toda parte que era Israel antes. Y esos eran judíos que se convirtieron al cristianismo y al islam. Mientras que los judíos que creen en la religión judía es un grupo que ha absorbido mucha otra gente y que de verdad no tiene muchos israelitas dentro de ellos. Es como un 10%, aunque quiera bastante.
Pero entonces, si Dios quiere crear un pueblo nuevo, judío, tiene que identificar quiénes son esta gente, ¿verdad? Tiene que crear los israelitas de verdad. Y esto dice que son vírgenes que son de esas tribus. Y yo lo que creo es que eso es el grupo que Dios va a usar para crear el nuevo pueblo de Israel. De que los 144.000 es la cepa del nuevo pueblo de Israel durante el milenio. Y esos son los verdaderos judíos, pues, o los israelitas. Que la nación de Israel, que van a destruir las tribus y todo eso, son esa gente. Eso es mío. Y puede ser que sean jóvenes o niños, hasta niños. No dicen que son adultos y no dicen que son vírgenes. Quiere decir que son jóvenes que nunca se han casado y Dios les va a conseguir muchachas judías, ¿verdad? Israelitas también, para que se casen con ellas y tengan entonces, comiencen Comienza la descendencia judía. la descendencia judía, el verdadero pueblo Israel. de Israel, judío. Esa es mi interpretación. Oye, Sí, vamos. pues ellos cambiaron mucho ya, los testigos han pasado ya de la cantidad de 144.000, han cambiado.